Bien, hermanos, ¿usted se acuerda de una serie infantil? Nosotros que somos de una época dorada, nos acordamos de... ¿Se acuerdan de Marco? Sí. Marco comienza con una historia triste, está marcada por una separación con su mamá. La canción siempre te lo recuerda, la introducción. Y lo que vamos a ver hoy día tiene que ver mucho con eso, con la separación. Ya vamos terminando el viaje, este camino que iniciamos con José, y vamos llegando a la parte final, cuando vienen estas separaciones. ¿Quién ha ido a Fantasilandia? No a Lollapalooza, a Fantasilandia. ¿Quién ha ido? Bueno, sí. Yo creo que todos conocemos las montañas rusas, ¿no? Son terribles. Yo una vez me subí a una en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, y se llamaba Mountain Espacial, no sé cómo era el nombre, pero me subo y no tenía idea de lo que era, porque yo ingenuamente dije, debe ser una montaña rusa común y silvestre, y me subo y era una cosa que era completamente oscura, y uno se subía al carrito, y tenía como estrellitas, uno veía el techo, y era como estar en el espacio. Obviamente no estaba en Fantasilandia. Y cuando empiezo a andar y no veía nada, pues, y quedé en el primer carrito yo te dije, que tengo suerte. Y empezó a andar la cosa y de repente, ¡fua! Para abajo, y de repente, ¡fua! Para el lado, y de repente no sé para dónde estaba. Y de mi boca salieron cosas que... No, yo no era hijo de Dios en ese tiempo, pero obviamente no dije nada que no correspondiera, pero grité todo lo que pude. Y fue terrible. Me acuerdo y desperto con pesadillas, transpirando. A veces nuestra vida es así. Es así. Con altos y con bajos. A veces hay días que uno se levanta en la mañana, como dije, con alto y con bajo. Bueno, al revés. Pero usted me entiende, ¿no? Es la idea, ¿no? Y a veces uno se levanta en la mañana y dice, oh, qué rico, este día va a estar tranquilo, no debiera haber muchos problemas. Y lo primero que te llega, un correo con el manso problemón, y allá empieza y no paran todo el día. Nada es como uno planifica, todo puede salir mal. Y como alguien dijo, siempre puede ser peor. Pero, ¿sabe? A los hijos de Dios, en el ministerio nosotros podemos verlo. Uno mira acá en la congregación, por ejemplo, tristemente, hace un par de semanas atrás despedimos a nuestra hermana Anita. Pero después estamos celebrando el baby shower de Camila porque va a tener su hijo. Son cosas que están acá arriba, otras cosas que están acá abajo. Y así es la vida de la congregación y así es nuestra vida también. Y el Señor nunca nos prometió que iba a estar exento de eso. Él nunca nos prometió eso. Nunca dijo, tú vas a estar en un jardín de flores, tu vida va a ser perfecta. Tu vida no va a tener... Nunca dijo eso, sino todo lo contrario. Van a tener persecución, van a tener problemas, pero yo voy a estar con ustedes. Permiso, hermano. Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin, hasta el último del tiempo. Esa es su promesa. Y la vida de José no estuvo exenta de eso. Y nosotros lo podemos ver si hacemos un pequeño recuento de lo que es su vida. Un hijo regalón, privilegiado, tenía de todo, vivía a lo mejor el que estaba mejor de sus hermanos, y después de hermano pasó a ser el hermano odiado y vendido y pasó a ser un esclavo. Estaba acá arriba, pasó acá abajo siendo esclavo, después pasó a ser el mayordomo jefe de Potifar, de nuevo, y las cosas se están poniendo buenas de nuevo, aunque esté solito, esté sufriendo, y después de ser un mayordomo importante en la casa de Potifar, pasó a ser un hombre preso. Y lo metieron en la cárcel. Y donde él ayudó a gente, sin embargo, le hicieron promesas y se olvidaron de ellos, de esa promesa. Lo dejaron olvidado por años y después alguien se acordó. Y después, estando ahí en la cárcel, igual fue de bendición para la gente que estaba ahí. Y también tomó un lugar importante donde él administraba y en la cárcel servía y en la cárcel no era cualquiera. ¿Por qué? Porque el Señor lo bendecía. Y después viene el Señor y lo saca de ahí y lo pone como segundo hombre a cargo del imperio de Faraón. Y así era la vida de José. Después encuentra a su familia, encuentra a su padre y la vida de él estuvo llena de curvas, subidas y bajadas. Pero nunca se apartó del Señor, nunca renegó del Señor. Quizá alguno de nosotros lo haría.
frente a tantas dificultades, frente a tantas situaciones adversas, quizás uno tiraría la esponja y a lo mejor renegaría de Dios, o renegaría de su fe, o se apartaría de la fe, pero él nunca lo hizo. Él estuvo siempre ahí. Aquí ya había terminado la sequía, el periodo que vamos a ver ya terminó la sequía. Ya terminó la sequía y ya vino de nuevo la abundancia en Egipto. Y vaya que había abundancia. Imagínense todo lo que habían ganado el imperio. Había tenido muchos recursos porque venían de todas las naciones a comprarles a ellos. Y seguramente era una nación muy rica. Y quiero que vayamos al primer versículo que vamos a ver esta mañana en Génesis 47, del 27 al 28. Génesis 47, del 27 al 28 dice: Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Esa era la situación, eso había pasado. Ya había pasado la sequía y ellos estaban viviendo en la abundancia y se habían multiplicado. Eran muchos ya los israelitas y los hijos de Jacob y los nietos de Jacob, y ya eran muchachos grandes, se habían casado y se estaban multiplicando y estaba creciendo. Y vino esta celebración el año 147 años. Habían pasado 17 años desde que había llegado. ¿Se acuerda que cuando llega el faraón le pregunta? O sea, se presenta a Faraón y él le dice: yo soy un hombre de 130 años. Bueno, acá ya habían pasado 17 años y tenía 147 años. Hartos años. Y seguramente hubo una celebración, le celebraron el cumpleaños. Hay que darle el honor a los mayores, hay que darle el lugar que corresponde. Y Jacob seguramente fue querido. En Génesis 47, del 29 al 31 dice: Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Hacer un juramento a una persona en el lecho de muerte no es tan extraño, no es tan poco común, no es tan raro. Pero la forma del voto que se menciona acá es una costumbre que tenían ellos. Hay varias interpretaciones respecto a eso, no voy a entrar en ese detalle, que el que quiera saberlo, que lo busque y lo averigüe, porque al final es secundario, pero hay una forma en que ellos hacían este voto y este juramento. Y José le prometió a su padre cumplir con lo que le pidió. Lo hizo con su boca y también simbólicamente, como dice ahí, poniéndole la mano en el muslo. Era simbólico. Dios siempre usa cosas simbólicas. Y los israelitas también tenían esa costumbre de cosas importantes, se simbolizaban. ¿Usted recuerda algo que sea simbólico? En la palabra de Dios hay muchas cosas, ¿cierto? Uno puede buscar muchas cosas. El mismo templo, como lo hacían, cada cosa tenía un símbolo, cada cosa representa algo. El agua representa al Espíritu Santo. Así, tantas cosas representan, son símbolos de lo que son, finalmente, o representan algo. James Dobson, en su libro Esto es ser hombre, conversaciones francas con los hombres y sus esposas, cuenta que cuando murió su padre, en su lápida puso una palabra, son dos palabras, un mensaje sencillo pero muy poderoso. Puso: él oraba. Eso puso James Dobson, lo conocen, ¿cierto? James Dobson. Él puso eso en la lápida de su padre, él oraba. Cuando nosotros pensamos en Jacob, quizás ¿qué es lo que le habrá puesto José o sus hermanos? El hombre había cambiado. Quizás si hubiese muerto en su juventud o en su mediana edad,
a los 70 años, porque murió a los 147, quizás podríamos poner, él engañaba, él trampeaba, él era chueco, no sé, alguien podríamos puesto algo así, por todo lo que hemos visto, pero él a los 147 años se merecía otra cosa. Él adoraba, él guiaba, algo así, porque él había cambiado, él había transformado su vida. Y la pregunta es para nosotros, ¿qué va a quedar en nuestra lápida? ¿Qué van a poner de ti en la lápida? Seguramente los seres amados van a poner una frase bonita, pero una frase verdadera, que tú sepas que es verdad. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Él faltaba, él no llegaba, él se atrasaba. O a lo mejor algo bueno. Todo depende de cómo tú sirvas al Señor y cómo sirvas a los demás. Porque a veces uno comete el error de pensando que estoy sirviendo al Señor, pero me olvido que tengo que canalizar eso con los hermanos, con los demás. Porque si yo digo que tengo fe en Dios y que le doy la gloria a Dios y que sirvo a Dios, pero si no sirvo a los demás, es mentira. Tú dices que amas a Dios, pero si no amas a tu hermano, estás mintiendo. ¿Cómo vas a amar a alguien que no ves y dices que ama a tu hermano que sí lo ves? No puede ser, es contradictorio. Entonces tenemos que ver qué es lo que va a quedar en nuestra historia. Aquí hay que ponerse también en contexto. No sé si usted tiene la idea, pero siempre uno tiene la idea que los hijos de José son chiquititos, ¿cierto? Yo me acuerdo haber visto una película que se llama José, el príncipe de los sueños. Y era buena la película. Y los hijos de José siempre eran chiquititos. Como que Efraín y Manasés siempre fueron enanitos. Y no, pues. ¿Cuántos años tenían Efraín y Manasés en este momento de la historia? Tenían mínimo 17 años o 18 años. Porque cuando llegó Jacob a Egipto tenía 130 años y ya habían pasado 17 años y ellos ya estaban con José, ya vivían, ya eran niños, ya eran unos jóvenes, eran grandes. Y podemos ver lo que pasa acá con su abuelo. Génesis 48, versículos 5 y 6. Y ahora tus dos hijos, dice Jacob, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a tierra de Egipto, míos son. Bueno, y ahí mismo lo está declarando, ¿cierto? Que te nacieron antes que llegara yo. Míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos han engendrado, serán tuyos. Por el nombre de tus hermanos, por el nombre de sus hermanos, serán llamados sus heredades. Y después en el versículo... Se me fue el cursor. En el versículo 8 al 16 dice: y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado. Aquí él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio
de la tierra. Puesto, cierto, que José era un hijo especial para Jacob, y ahora se entiende más todavía por qué puede ser especial. Antes se le podía reprochar, por qué tenía un privilegiado, por qué tenía un hijo distinto a los demás, por qué tenía un trato distinto. Pero ahora sí había una justificación para ello. José había muerto para él y ahora lo había encontrado. Y José había sido utilizado por Dios y sin duda alguna Jacob reconoció eso. Y seguía siendo más especial todavía ahora José. Y ahí, sin duda por lo mismo, los nietos que venían de José eran especiales también para él. Y aquí hace algo especial. Los adopta. ¿Cierto? Los hace míos. Dice, míos son. Míos son. Dice claramente, míos son como Rubén y Simeón. Serán míos. Serán míos. Y ahí yo entendí, hermanos queridos. Decía, ¿por qué Dios pone media tribu de Manasés y media tribu de Efraín? Porque son hijos de Jacob también. Son adoptados por él. Fue una adopción que se hizo en ese momento. Hay un acto de adopción y pasaron a ser parte de la distribución de la tierra cuando entraron a la tierra prometida. Una mitad para acá y la otra mitad para allá. Efraín y Manasés. Y por eso se explica esas medias tribus. ¿Por qué José no salió nombrado? Porque él transmitió esa bendición a Manasés y a Efraín y bendijo a todas las descendencias de José. Porque los hijos que además iba a tener, aparte de Efraín y Manasés, también iban a ser benditos en Manasés y en Efraín. Y aquí vemos cómo actúa este hombre, Jacob, un abuelo tierno, un abuelo querendón. Y es importante destacar el trabajo de los ancianos, que en su vejez muchas veces les toca trabajar con sus nietos y a algunos les toca hasta criarlos. Y el Señor lo reconoce ese trabajo, hermano, ese trabajo va a ser reconocido por el Señor. A algunos les toca hacer ese trabajo y el Señor lo está poniendo ahí porque usted es la persona que el Señor quiere que guíe a ese niño, a ese nieto, porque es suyo, en su corazón es suyo. Es su nieto, es sangre de su sangre, es su descendencia. A lo mejor legalmente no va a salir usted como padre, pero en su corazón usted es su padre, usted es su madre, usted es que lo está criando. Y eso el Señor lo dejó establecido y es una bendición. Es una bendición. Y los hijos que están en esa situación, que permiten o que tienen esa bendición que sus padres les ayuden a cuidar a sus hijos, a formar a sus hijos, deben dar gracias al Señor por eso, porque están ellos apoyando en la crianza de sus hijos. Es una responsabilidad que tenemos nosotros, los que llegaremos a ser padres, o sea, a ser padres y después a ser abuelos, y los que hoy día son abuelos ya, es una oportunidad de servir y de bendecir a sus nietos, guiándolos, cuidándolos, aconsejándolos. Quizá hay algunos que se pueden aprovechar también, ¿cierto? Eso tampoco está bien. Pero los abuelitos tienen una oportunidad de servir. Y Jacob lo hace y amaba a sus nietos. Es algo tan importante lo que puede hacer un abuelo en su hijo. Miren, en su nieto, perdón. Miren cómo afectó la vida de ellos. Lo afectó espiritualmente. Los afectó sentimentalmente. Ellos nunca más van a olvidar a su abuelo. Y los afectó en su herencia. Les cambió la herencia. Ellos pasaron a ser herederos de lo que era de su padre. Ellos pasaron a ser herederos. Y él los afectó. Pero lo afectó para bien. José yo creo que no tenía ningún problema en lo que hizo su padre. Y lo acepta. Y bendijo a sus nietos. Nosotros podemos también ser de bendición cuando llegue el tiempo. Y para aquellos que ya lo están viviendo, es su oportunidad de ser de bendición. En Génesis 48, del 17 al 22, dice: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés.
Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre la cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. A veces los jóvenes cometemos el error de cuestionar la sabiduría que hay en los ancianos. Ahora, aquí José tiene fundamentos para dudar de lo que estaba haciendo, porque si ustedes se dan cuenta, cuando leímos anteriormente, él dijo: ¿y quiénes son estos? Porque no veía nada. Entonces, de haber pensado: oye, se está equivocando este caballero, porque dice que se disgustó. Está tatita, dijo. Se está equivocando. Y le dice, pero dice: no, hijo, no me estoy equivocando. Y Dios utiliza a Jacob en su profecía. A veces uno no se percata de eso. Aquí Jacob estaba dando profecía y Dios no a cualquiera le da la capacidad de dar profecía. Y a él lo estaba bendiciendo con eso. Y él le dice: no, el mayor no va a ser más grande, el más grande va a ser el menor. Y a él lo estoy bendiciendo porque eso es lo que va a pasar. Estaba dando profecía. Y a veces nosotros nos equivocamos y no permitimos que los ancianos aporten con su sabiduría. Y en este mundo que hoy día vivimos, a los ancianos muchas veces no los valoramos. Y no los ponemos en el lugar. Y no escuchamos. No escuchamos el consejo sabio que hay. La experiencia, hasta uno mismo. Yo ya con mis 54 años veo para atrás y me digo: qué necio era a los 20. Qué necio era a los 15. ¡Qué tarado era a los 12! ¡Qué tonteras hacía uno! Y uno, entre más viejito, más se va dando cuenta. Pero lamentablemente, muchas veces esa experiencia queda ahí. Todos nosotros venimos a cambiar todo. Ellos van a cambiar todo. ¡Uy! Va a cambiar todo. Así dijo alguien por ahí. Y no saben ni ordenar una casa, no saben ni poner sillas para ver a quién van a cambiar. Porque miran en menos la sabiduría de los sabios, de la experiencia, de las canas. En las canas, hermanos, hay experiencia. Y es necio el que no la quiere escuchar. Ahora, José obviamente lo hizo con motivo, pero el consejo está, hay que escuchar a los ancianos. Otra enseñanza que podemos ver es cómo murió Jacob. En este mundo se van cambiando las cosas. Antiguamente los nacimientos eran un hecho privado. Cuando nacía una guaguita era privada porque hay cosas que son íntimas de la mujer ahí, ¿no? Que no es para que esté toda la gente mirando y mira, está naciendo Juanito. Ahí miro, hoy nació Juanito. No es algo como... Ayer hablábamos con Jacob ahí, ¿cierto? Que a veces alguien comete un error y hacen pasar al papá y el papá está ahí en medio del parto, está la señora ahí haciendo todo su trabajo y lo ponen en el lugar que no tiene que estar, ¿cierto? La cabeza de la señora está aquí y está todo para allá. Y por algún motivo él se pone por acá a ver lo que está pasando ahí. Y ahí salen todos desmayados, salen todos medio blancos, pálidos, con un pésimo recuerdo. A mí me dijeron cuando nació la Josefa y el Ángel, aquí al lado mi señora nomás, ahí, vamos, dale, vamos que se puede. Nada más, pues si uno entra puro, no hace nada. Para el puro recuerdo nomás, para la foto. Antes era como algo privado. Estaban en su casa y nacían las guaguitas nacían en su casa. En su casa nacían las guaguitas. Y entraban las señoras, las mujeres que trabajaban, entraban ellas y todos los demás estaban afuera esperando. Y la muerte, o sea, eso cambió.
Hoy día es como un hecho familiar, están todos ahí esperando, hacen pasar a uno, si quiere, hoy quiere pasar a alguien más, no, pero es algo abierto. Y cambió, pero la muerte también cambió. Antes la gente moría en su casa. Antes la gente moría donde se criaba. En la casa de toda la vida, ahí moría. En su cama, en el lecho de muerte. El lecho de muerte era su cama. Hoy día la gente muere en un hospital. Mueren solos muchas veces ahí. Mi papá me contaba la historia de la muerte de su hermano. Hace un tiempo atrás yo conversaba con él y decía, oye papá, y el hermano, había un hermano que él tenía que era un hermano mayor, que me decía que era re bueno con él, que lo cuidaba, lo protegía. Mi papá tenía una madrastra y ellos dos eran hijos de la mamá verdadera. Y bueno, no voy a entrar en más detalle, pero tuvo una triste, me contaba cosas penosas, pero su hermano era como su guardián, el que lo cuidaba. Y dice que él me contaba con pena porque entró a la pieza donde él estaba y le llevaron, llévale este caldito para que tome. Y él entró con su caldo y le dice, mira hermano, te dejé este caldito aquí en la mesa. Y el hermano le dice, oye, ¿quién apagó la luz? ¿Por qué apagaron la luz? Estaba enfermo él, llevaba mucho tiempo enfermo, estaba postrado en cama. Y dice que en ese momento murió. Y murió en su cama. Es triste. Me acuerdo cuando tuvimos estas crisis, estábamos con Leslie y Leslie se quebró un momento y me dice, lo único que quiero es que mi papá no se vaya. Ahora porque no me voy a poder despedir de él. Porque estábamos en plena pandemia, nadie podía despedirse de él. Y es triste. Es triste. Pero no es mejor estar en tu cama como se hacía antes. Hay una señora que se llama Joe Bailey que perdió a 3 hijos y a su marido y cuenta sobre la muerte en un libro. Y ella cuenta que cuando murió su abuelita, ella era niña y fue y la llevaron, mire, ahí estaban todos los parientes al lado de ella en la cama y se fue a despedir y le dio un beso y se despidió de su abuelita. Y dice que sus hijos, cuando se despidieron de su abuelo, lo vieron en una camilla que se lo llevaron en una ambulancia y no lo vieron nunca más. Esa fue la despedida. Pero Jacob, ¿cómo muere? Rodeado de sus hijos, rodeado de sus nietos, rodeado de su gente, de sus seres amados. Cuando un hermano suyo, un pariente suyo se va a Europa, se va de viaje, se va a otro lugar, ¿no lo van todos a despedir? Entonces, me imagino que todos quieren ir, a lo mejor unos no podrán, pero todos quieren estar con él de alguna forma, lo van a despedir. Y cuando partimos a este viaje que ir a la presencia del Señor, estamos más solos que nunca ahora. Yo sé que las circunstancias son distintas, yo sé que muchas veces están en el hospital porque a lo mejor tienen que intentar hacer algo, pero muchas veces no es así. Yo tenía un vecino, hermano, yo no era cristiano en ese tiempo, pero estaba con él y él tenía un problema en el hígado y ya no tenía hígado. Y ese día en la mañana estaba tomando sol y yo estaba con mi amigo Pancho, que se llama Francisco, y su papá el que estaba enfermo, ya no tenía hígado. Y le pregunté, oye, pero ¿cómo puede vivir sin hígado, no? Si ya no hay nada que hacer. Y estaba él ahí. Y después se empezó a sentir mal, llamaron a la ambulancia y se lo llevaron. Y su papá murió ese día. ¿Para qué se lo llevaron si no había nada más que hacer? ¿No era mejor quedarse con sus seres amados ahí que lo despidieran? A veces nuestro egoísmo, nuestra forma de ver las cosas es tomar la muerte y llevarla a otro lugar donde no me moleste, donde no me afecte, donde no me entorpezca, pero no estamos pensando en el que se va. A lo mejor él no quiere estar solo. ¿Por qué me apagaron la luz? No quiero estar solo. Es triste. Es triste. Estos pasajes finales son tristes, pero nos muestran cómo ha ido cambiando la vida nuestra. Jacob, después de esto, en Génesis 49, del 1 al 2, dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que los ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd.
hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Aquí Jacob, a pesar de su avanzada y del estado que estaba, deteriorado, no veía nada, estaba medio ciego, viejito ya, 147 años, llama a sus hijos y les va a dar la bendición a cada uno de ellos. Y lo que sorprende, hermano, no se asusten, no vamos a meternos en la profecía que hay ahí, eso es tema de otra cosa, pero lo que podemos destacar es la lucidez que tenía su mente. Y debe ser un motivo de oración para nosotros, hermano. Nosotros que ya estamos, yo ya me veo jubilado, ya me avejento cada día más, pero me creo viejo ya. Pero no importa, tenemos que pensar en eso. Ore al Señor que le dé lucidez, que no importa, Señor, llévame cuando tú quieras, pero no quiero irme así dando, como decimos los jóvenes, dando jugo, pero es triste, pues, hermano. Es triste. Y aquí Jacob, con todo lo que tenía, estaba pero súper lúcido y es capaz de ir describiendo a cada uno de sus hijos, uno por uno. No se olvidó de ningún nombre y de cada una de sus características y de cada una de sus condiciones y cada una de sus cosas buenas, cosas malas. A cada uno le dijo algo y a cada uno le dio una profecía y Dios lo utilizó. Utilízame, Señor, en la vejez. No hay momento en la vida que no podamos servir al Señor. En el estado que estemos, podemos servir al Señor. A Rubén, como ejemplo, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de su padre, entonces te envilecisteis subiendo a mi estrado. Se acordaba de todo, tenía todo clarito. Y fue uno por uno. Es un motivo de oración para cada uno de nosotros. Y termina, para cerrar esa parte, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Termina con Benjamín. Uno por uno, fue hijo por hijo, fue bendiciendo el Señor a cada uno de ellos y haciendo y dando profecía. Génesis 49 del 28 al 33 dice, todas estas fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Y aquí se termina un capítulo, más que un capítulo de la Biblia, un capítulo de la historia. Muere Jacob y se dan cuenta de la lucidez de lo que había ahí. Él dijo todo, dijo a quién le compraron, dónde estaba la tierra, quién estaba enterrado. Mira, ahí está Abraham, está Sara, está Isaac, está Lea, está Rebeca. Y ahí quiero que me entierren y vayan para allá y déjenme. Y le dio todas las instrucciones a su hijo, no dejó nada al azar. Y la paz que había en él. No, lo escucharon decir, y Señor, no me lleven, dame un minuto más. No quiero. Nada. Con toda la paz, con toda la tranquilidad, que solo la certeza y la convicción y la fe que un hijo de Dios puede tener de que va a partir a la presencia del Señor. Y ese es nuestro consuelo, y es tan distinto cuando parte un hijo de Dios y cuando parte
alguien del mundo. Es terrible porque no hay consuelo alguno. Y nosotros no tenemos un consuelo, no. Tenemos una convicción, tenemos una verdad, tenemos una realidad que debemos siempre recordar y vivir conforme a esa realidad. Vivir conforme a esa realidad es nuestra verdadera esperanza. Solamente un hijo de Dios puede sufrir esta separación con la paz que solo una verdadera esperanza puede dar. Una vida que solo Dios conoce en su totalidad y que solo Él sabe valorar y que un día nos va a recibir en sus brazos. Y esa es nuestra esperanza. Sí, es lo mejor. Yo no sé qué estamos haciendo aquí, pero bueno, el Señor sabe y Él nos tiene aquí. Porque si a mí me dijeran, ¿dónde prefiero estar? En los brazos de mi Señor. Pero estamos acá porque Él tiene otro plan acá. El otro día, ayer conversábamos con los ancianos y hay un caballero que yo vi, un video de un pastor que estaba predicando. Él decía que era la Meca del... Y está en la imagen ahí, pues yo lo vi. En la Meca de la prosperidad y todas esas cosas. Y había un jovencito ahí que lo tenían y estaba en silla de ruedas, tenía una enfermedad y estaba en silla de ruedas. Y pasaron como 5 pastores antes y todos le decían, yo declaro de que tú te vas a poner en pie, yo declaro de que tú vas a salir corriendo, yo declaro. Y todos le decían que se iba a sanar y todos le declaraban cosas. Y el último, que era un fundamentalista, que estaba formado en la palabra verdadera, le dijo, mira a Pablo, le dijo, mira a Pablo. Él siempre tuvo un aguijón en la carne y se le pidió al Señor que se lo quitara, pero por un motivo el Señor tenía un plan para él. Y le dijo, mira a Juan el Bautista. Él era el hombre más grande, según Jesucristo, es el hombre más grande que ha pisado esta tierra. Y él murió decapitado. Y él murió sirviendo al Señor. El Señor no lo libró de lo que él tenía, de lo que él padecía, de lo que él iba a padecer, porque él tenía un plan para él. Y le dijo, mírate a ti. Yo no te voy a decir que tú vas a salir caminando, porque el Señor tiene un plan para ti. Tú hoy día estás sufriendo esto, pero el Señor tiene un plan para ti. En ti se quiere glorificar el Señor y tú puedes ser de testimonio. El Señor te va a utilizar. Y el Señor es soberano y va a hacer como quiere contigo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y ese es el mejor lugar donde nosotros podemos ir y servir al Señor con la verdad. Y ahora vamos a pasar a la parte final. Viene la otra separación. Este capítulo está marcado por la separación. Por eso le contaba la historia de Marco. Porque es una historia de separación. Aquí también, Dios no nos hizo para la separación. Dios nos creó para que tuviéramos vida eterna, para que estuviéramos siempre juntos. Pero lamentablemente por el pecado, por la falla del hombre, nos separamos. Cuando Jacob parte, sin duda José debe haber quedado muy triste, muy dolido. De nuevo perdió a su padre. Quizás él siempre estuvo esperando encontrarse con él, pero a lo mejor también pensaba, a lo mejor ya es muy tarde, ya falleció. Pero lo encontró y se reencontró con él. Y pierde a su padre amoroso y devoto. Ya había llegado el tiempo de la partida. Y creo yo que solo los que han perdido a sus padres pueden entender ese sentimiento de orfandad que se genera. Y uno puede ser grandote, viejote ya, pero ese sentimiento como me quedé solito. Estoy solo. A lo mejor puedes tener 20 hijos y 500 nietos, pero te quedaste solito porque se te fueron tus papás. Yo ayer pensaba y decía, voy a ir a ver a mis papás porque va a llegar un día en que ya no van a estar allá. Uno tiene la idea que siempre van a estar en la casa de uno allá, con sus muebles, con su tele, con su cocina, en la cama donde yo dormía. Todo eso está ahí, pero un día no va a estar más. Ya allá donde tenemos que estar. Y eso es lo que le pasó a Jacob. Ya no estaba su papá. Y eso nos hace entender
lo importante que es darle el honor a los padres cuando están vivos. Cuidar a los padres cuando están vivos. Darle gracias por los desvelos, por los problemas que lo hicimos pasar, por el esfuerzo que han hecho mamá sola, papá solo, los dos juntos, trabajando, viviendo, dando todo por sus hijos. Y a veces no lo hacemos. Y un día no van a estar. Y seguramente para José fue lo más triste. Porque los otros estuvieron siempre con su papá. Siempre lo tuvieron. Pero él lo perdió y lo reencontró. Y ahora obviamente él lo tiene que haber entendido, pero lo sufrió como ningún otro. En Génesis 50, del 1 al 3 dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. ¿Por qué decía yo? Jacob cambió. Porque miren lo que hicieron los egipcios. Lo lloraron también. Ellos no tenían esa obligación. Y ellos también lo lloraron, porque seguramente él había sido de bendición. Él había marcado la diferencia. Él era un viejito querido que había marcado la diferencia. Había sido de mucha bendición en el pueblo de los egipcios. Y lo lloraron también. Y guardaron luto 40 días sus hijos, y los egipcios 70 días. Lo lloraron también. Y José lloró ahí en el rostro de su padre. Y se separaron. Llegó ese momento. Y después tenían que cumplir lo prometido. En Génesis 49, del 4 al 9 dice: y pasaron los días de su luto. Habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí, me voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás luego, pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Debe haber sido una procesión gigante. Seguramente la gente lo veía pasar y decía: oye, ¿quién murió aquí? Debe haber sido un rey, debe haber sido un gran hombre, un gran personaje de la historia. Y era Jacob, nuestro amado Jacob. Y el Señor hace eso y le da el honor, y se levanta todo su pueblo, todos sus hijos, toda su gente, y otros más que no eran su gente también fueron. Seguramente algún beduino, esto que van pasando en sus camellos. Oh, miren, tremenda caravana, tremenda cantidad de gente que va. Y ahí llevaban el cuerpo de él y lo llevan donde él les había pedido. Hay algo que es digno de destacar. Sabe que José, pese a la gran situación que tenía y la gran situación que vivía él en una posición privilegiada, ¿no? Si a mí me dijeran: oye, Cristian, te vamos a poner en Estados Unidos, porque hace como un símbolo. Egipto era como la potencia mundial de esa época. Me dice: oye, Cristian, te vamos a poner en Estados Unidos como vicepresidente, y tú vas a estar a cargo de todo, vas a ser el ministro principal y vaya a cortar. ¿Ya? Ok. Y me voy para allá, estoy trabajando, y me dicen: oye, pero tu tierra es Chile. Sí, pero no vuelvo más. ¿O no? Porque estáis re bien allá, ¿por qué te debe venir para acá? No. A José nunca le pasó eso, ni a sus hermanos. Ellos tenían sumamente claro que en Egipto estaban de paso y que la tierra prometida era Canaán y que allá tenían que volver y allá tenían que cumplir la promesa y que Dios iba a cumplir su promesa. Hermano, Egipto está de paso. Nosotros estamos de paso. No te olvides nunca. No hagas tesoro aquí en la tierra.
Los tesoros se hacen allá. No te quedes acá, aunque te pongan de primer ministro, de presidente, de rey, de lo que sea. Tu fin está allá, en el cielo. Allá tienen que estar tus tesoros. Acumula allá tu riqueza. Trabaja y sirve al Señor. Ora cada día, estudia la palabra, sé de bendición. Allá hace tu tesoro. Trabaja en la iglesia, trabaja para la obra de Dios. Y allá lo enterraron junto a los demás patriarcas, Abraham e Isaac, y ahora se completó el ciclo, el número, los tres, Abraham, Isaac y finalmente Jacob. Ahí quedaron ellos. Y después en Génesis 50 del día 14, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él, según le había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón, el Eteo, al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él, a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Nuevamente podemos ver el inmenso dolor de la partida de su padre. De nuevo hace otro luto. Seguía con esa pena en su corazón. Y nos muestra el sensible corazón que tenía José. Era un hombre sensible que sufría y lloraba y no había problema con eso. Y expresaba sus sentimientos y lloraba afligido. Seguramente en ese viaje de regreso paraban, ¿cierto? Hacían su fogata y se juntaba con sus hermanos ahí, echaban sus chistes, seguramente se acordaban de sus cosas de niño, se acordaban de su papá, conversaban, pero seguramente también en una de esas conversaciones alguno de sus hermanos dijo: oye, ¿no será que José nunca cambió ese remordimiento y solo lo hacía porque estaba el papá vivo? ¿Y ahora sí se va a vengar de nosotros? Después dice en Génesis, yo lo había dicho una de estas predicaciones, pero bueno que lo recordemos. Génesis 50 del 15 al 17. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que me perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró. Lloró mientras hablaban. Más encima le fueron a mentir. Seguramente él lloraba porque, hermanos, no entendieron nada. No han entendido nada. Él hizo vemos el lado sensible también de José, pero lloró porque vio que sus hermanos todavía no habían entendido. Ellos seguramente pensaban: él lo hace nomás porque está el papá vivo, porque le conviene, porque por respeto. Pero ellos no entendían la gracia de Dios. Y a la gente del mundo les cuesta entender la gracia de Dios. Por eso tenemos que tener paciencia con los que no conocen a Cristo, porque para ellos no es factible que alguien te regale algo sin nada a cambio. Si hay algo que a uno le complica muchas veces es eso, pero ¿cómo? No hay que pagar ni una mandita, no hay que ir caminando hasta algún lugarcito que sea, o cumplir con ciertos ritos. No, es por gracia. Y yo los perdoné por gracias. Quizá ellos pensaron las circunstancias cambiaron. Quizá ahora tiene otros planes. Pero nunca lo asimilaron a eso. Y viene la respuesta. Se me movió esto.
Y viene la respuesta de José. Vinieron también sus hermanos y se postraron. Se me movió esto. Espera un poquitito. Y Génesis 50, 19 al 21 dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Les habló al corazón. ¿Cuántas veces el Señor te hablaba al corazón cuando has llegado así, postrado ante sus pies? Perdóname, perdónanos porque hemos fallado, perdónanos. Y se postraron y Él les dice, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? ¿Sabe? En muchas iglesias, malas iglesias, se aprovechan de la necesidad espiritual o de la condición desvalida y se enseñorean de esos. Y los líderes se enseñorean de las personas. Aquí José, nada más lejos que eso, le dice, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Él podría haberse enseñoreado de eso. Bueno, ahora las cosas van a cambiar. Yo soy el patriarca y yo los voy a mandar y yo voy a decir cómo ustedes tienen que hacer o dejar de hacer. No es así. Todo lo contrario. Yo soy Dios. Oye, entiendan, ustedes hicieron todo esto para mal. Y es ok. Pero Dios lo cambió para bien. Y José tenía una visión completa de todo lo que había pasado. Seguramente él tampoco entendía. Obviamente cuando estaba en la cisterna, metido ahí, en ese hoyo, y después lo venden como esclavo, él no entendía nada. ¿Por qué mi hermano me están vendiendo? ¿Por qué mi hermano me están haciendo esto? Seguramente él debía deducir, hoy parece que no me tienen buena. ¿Cierto? Pero había un plan supremo. Y él se los dice, él se los aclara, que esto era más grande que eso. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, a muchas personas. Y esa era la visión final. José fue guiado por la gracia de Dios, habló por la gracia de Dios, perdonó por la gracia de Dios, olvidó y perdonó por la gracia de Dios, amó en su vida por la gracia de Dios, recordó todo lo que había pasado por la gracia de Dios y por la gracia de Dios les dijo, por la gracia de Dios, Él encaminó todo para el mayor bien, para algo mucho mejor. Él fue guiado siempre por la gracia de Dios. Luego José termina su vida en el versículo 50, 24 al 26. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac, a Jacob, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. En el versículo que leímos vimos otra faceta más de José, que es lo último que quiero hablar de él. Como padre, José, se habló bien poco de cómo él era como padre, pero si se dan cuenta, dice que cuando está con su papá, con Jacob, ahí en el lecho de su muerte, ¿quiénes estaban con él? Sus dos hijos. ¿Y dónde los tenía? Entre sus rodillas. ¿Y eran niñitos? Uno siempre tiene esa idea. No, ya lo dijimos, eran grandotes. Quizá eran del mismo porte de él. Y estaban con él. Y yo pregunto, ¿José era un hombre ocupado? ¿Como gobernador? ¿Le sobra el tiempo? No. ¿Tenía excusas para dar? Quizás sí, tenía muchas excusas, pero nunca abandonó su familia. Sus hijos estaban ahí. Sus siervos conocían al Dios de Israel. Su esposa conocía al Dios de Israel. Sus hijos conocían al Dios de Israel. Él se encargó de eso y dio el tiempo necesario
para instruir a sus hijos. Y después, como abuelo, en el versículo que leímos, en el texto que leímos, dice que sus nietos también estaban en sus rodillas y que conocía a sus nietos. Y él siguió compartiendo lo que él tenía, lo más preciado, su Dios, su Dios. Y aquí le da las instrucciones también a sus hermanos. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero les dijo: Dios los va a sacar de aquí. Esa era su convicción. Y esa es nuestra convicción, que un día Dios nos va a sacar de aquí y vamos a estar con Él en la gloria. En la gloria. La pregunta final: ¿qué vamos a hacer con los años que nos quedan después del ejemplo de José? José es una persona muy cercana a nosotros porque sus vivencias son muy transversales. De alguna u otra forma nos muestra algún aspecto de nuestras vidas y nos podemos identificar mucho con esa historia. Pero la pregunta es, ¿de verdad queremos imitarlo? Debemos entender como entendió José. Y esa es la pregunta. ¿Eres capaz de entender de que Dios es soberano y hace las cosas y obra en las cosas para que nosotros le demos la gloria a Él en todas las circunstancias de nuestra vida? Es un desafío. José nos muestra ese ejemplo. No hay excusa, hermano, para no darle la gloria a Él, para enfrentar las dificultades y las adversidades dándole la gloria a Él y ser íntegros. También, otra cosa que nos suele suceder con todos estos problemas que vivimos, a veces nos tornamos amargados y tristes. Jamás vimos a José amargado y triste, siempre sirviendo al Señor. Es un desafío para nuestras vidas. ¿Cómo vamos a vivir llenos de amargura, llenos de pena, llenos de rencor, llenos de dolor? No, no y no. Porque el Señor demanda de nosotros que no podemos tener raíces de amargura en nuestras personas, en nuestros corazones. Debemos perdonar y echar para adelante. ¿Por qué? Porque la meta es estar con Él por la eternidad, en la gloria. Ese es nuestro objetivo y allá tenemos que estar. Y cuando José murió, y también es un desafío para nosotros, cuando José muere, estaba en paz con su Dios y con los hombres. Nadie podía decir nada de él. Y se fue a los brazos de su Dios, porque estaba en paz con su Dios y en paz con sus hermanos. Es el desafío para nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a tomar ese desafío? Respóndeselo al Señor. Respóndeselo al Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por la vida de José, que nos muestra cómo tú demandas que vivamos nosotros, Señor. Ayúdanos a tomar estos desafíos, Señor, a enfrentar la vida como la enfrentó José, llena de dificultades, pero siempre tomado de tu mano, confiando en tu gracia y en tu amor. Señor, que no permita que nos llenemos de amargura, de penas, Señor, de angustias. Descansemos, que aprendamos a descansar en ti y a esperar en ti. Que nuestra meta sea estar contigo por siempre en la gloria. Gracias, Padre, por mis hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.